Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Hola, soy Claudio Petrucci, Tato, y esto es Sobran los Motivos. Hola Tato, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo te va? Bien. Queriendo, bueno, lo hablábamos recién antes de empezar, ¿no? Seguir reconstruyendo esta frase muy hecha, pero no por eso que uno la tiene que dejar de lado, al contrario, la tiene que reforzar y reafirmar. Esta cosa de reconstruir la memoria permanentemente. Porque, y si hablamos de Malvinas, realmente es necesario para las generaciones que vienen, para los que estamos y para los que van a venir, ¿no? Sí, para vencer ese olvido que fue en la posguerra inmediata y que realmente caló hondo en los veteranos, ¿no? En los veteranos de Malvinas. Fueron años difíciles, porque eran años difíciles donde no podías hablar, no encontrabas los espacios para hablar. ¿No se hablaba ni con la familia? Sí, con la familia siempre se habló y bueno, en mi caso, ¿no? Porque bueno, en cada uno de nosotros hay una historia diferente. Exacto. Tanto en Malvinas como en el regreso, ¿no? Hay una historia diferente. En Malvinas... Lo que es igual es el antes y el después. Todos los que participaron de una u otra manera de Malvinas ya no fueron nunca más los mismos. Y yo creo que no. Yo particularmente, para mí hubo un antes y un después. Y o sea, es como que un poco el título en la vida de uno es un ex soldado combatiente. Y después viene todo lo demás, ¿no? Es así, más allá de que tenés otras dos vocaciones, vamos a decir. Sí, están ahí. Que bueno, están ahí. Tienen su orden. Que están ahí. Que, bueno, vos pondrás el orden, pero vamos un poquito para atrás, después volvemos. El gusto por el fútbol, no cualquier gusto, no cualquier lugar de la cancha. El más difícil. El más difícil y el de mejor visión, agrego, porque yo creo que es el que tiene todo el plano entero, el arquero, y después te metiste en la medicina. Pero bueno, contame un poquito cuando llegaste de Montebaís y te quedaste, cómo el gusto por el fútbol, hasta dónde te llevó, hasta qué colores te trajo, y cómo después lo conjugaste en tu vida. Y realmente yo desde muy chico, la verdad que el fútbol era una pasión. Desde la pelota siempre me acompañó y el arco también. A los 8 años más o menos tengo una cicatriz acá que fue contra un cordón, tirándome y golpeando la cabeza y haciéndome un tajo en la frente, ¿no? Y después, bueno, empezó ese sueño. Yo cada vez que cruzaba, siempre lo digo, la plaza del pueblo, yo me imaginaba que iba a ser un jugador de primera que volvía al pueblo, ¿no? Y bueno, llegó una etapa de apuesta en la cual llegó un técnico que me puso mucha ficha y me preparé tarde frente al paredón, pateando la pelota y tirándote para un lado, para el otro. Y bueno, y fue así que en el 79 tuve la posibilidad de, bueno, venir a probarme como tantos pibes y actualmente pibas también, que sueñan con el fútbol. Bueno, vine en ese momento a probarme acá a las inferiores de Central y me dijeron que me esperaban en el 80, el año siguiente me esperaban. Y bueno, ahí empezó una etapa. Yo la verdad que el secundario para mí estaba presente, pero eran muchas horas en el fútbol, dedicadas al fútbol, ¿no? Y esperando volver. Esperando volver. Sí, cuando me vine acá, bueno, empezó una nueva etapa en mi vida, porque fue dejar a la familia, dejar amigas, amigos. Tenía 16 años, venir a vivir a una pensión con nuevos compañeros y con nuevos actores que hacen
y también era buscar un colegio, y bueno, y ahí apareció el Normal 3, donde hice cuarto y quinto, y después era la Ciudad Deportiva todas las tardes. Por suerte tenía a mis tíos y mis abuelos en Baigorria, entonces, bueno, era una visita obligada, porque Claro. la mesa familiar no era lo mismo que la mesa o cuando uno comía en la pensión, Claro. donde estaban, ¿no? Bueno, igualmente te fuiste a probar a un puesto que naturalmente no muchos quieren estar, esa es la realidad. Sí, pero lo que ocurre es que el arquero es una vocación, digamos. Y es una casta rara. Sí, Tenés que tener una personalidad. sí, es una cuestión de personalidades. Sí. Es una cuestión de personalidades, porque uno, es más, después uno en la vida, cuando vos te pensás como arquero, realmente es un puesto sufriente, es un puesto Y sufriente. solitario también, ¿no? Hasta para Sufriente, evitar los goles. solitario. Claro. Sí, vos cuando se hace un gol y vos estás en el arco, estás esperando que el 2 o el 6 se dé vuelta para Claro. venir a festejar con vos. Bueno, hay un montón de rasgos y ahora me vas a contar después a qué te dedicaste, porque sos médico en una área muy específica también dentro del sistema de salud. Fíjate que tu perfil está como muy marcado, porque el arquero está en alerta constantemente. sí, Hay pocos y momentos sufriendo. sufriendo. Los momentos de distensiones, cuando el equipo... Está muy arriba. Sí, cuando el equipo hizo el segundo gol y vas 2 goles arriba, Sí, pero- medianamente respirás. Sí, pero aún así cuando te llegan estás en alerta, porque vos no querés que Total. te hagan un solo gol, Total. por más que ganen 5-0. La defensa Pero digo, de- estás en alerta desde tu profesión al día de hoy, en el lugar en donde estás, y ahora vas a contarlo también estás como en alerta. Y por ir a Malvinas era un estado de alerta diferente. Estoy comparando situaciones diferentes y momentos diferentes, pero con un perfil de alguien también solitario en el lugar, con responsabilidades. Y marcame vos cuáles eran las diferencias de esas responsabilidades. En Puerto Argentino, en un arco y en Neo, en donde estás con chiquitos tan chiquititos. Yo creo que siempre está la palabra compromiso. En las tres hay un compromiso de cumplir con la función que te toca cumplir, ¿no? En el arco tenés el compromiso, como vos decías, de que no te hagan un gol. Y el compromiso de no fallar, porque cuando fallás sentís que hay todo un equipo que está pendiente de que vos no falles. Entonces está ese compromiso, ¿no? Y de ser el último, de ser la última barrera. Bueno, en Malvinas el compromiso que yo tenía era, durante las noches de guardia, era custodiar una cabeza de playa que teóricamente podía ocurrir en cualquier momento el desembarco del enemigo. Nosotros pasábamos horas y horas de custodia, esperando ese desembarco que, bueno, por supuesto que iba a traer combate y demás. Donde yo estuve, que fue el aeropuerto, no hubo combate, pero sí tuvimos bombardeos permanentemente aéreos y navales. Y en la función que yo tenía, que era como soldado camillero, era esperar, porque el bombardeo aéreo es un instante en el cual vos escuchabas un ruido, que se aproximaban los aviones, que ya los teníamos identificado ese ruido, y bueno, y si era de noche se iluminaba el cielo y era una cuestión de que te tocaba o no te tocaba que ese proyectil cayera sobre las posiciones o muy cercano a tu posición. Y después nosotros teníamos que esperar un llamado telefónico para ver si había que ir a socorrer o a rescatar soldados heridos o bueno, con riesgo de muerte, ¿no? Fíjate que hablamos de la muerte. Exacto, eso iba. Fíjate que era atravesado la muerte y la vida y la muerte tan emparentadas permanentemente. Viste que te dicen, la muerte es parte de la vida. Bueno,
Y vamos a la tercera faceta tuya que también como guarda ciertas características de estar en riesgo, de estar en alerta, de tener a alguien a quien responder, en este caso que es una familia. Y sí, ahora las áreas intensivas, las áreas críticas tienen que ver eso. Es un estado como el estado, como la situación de guerra, es un estado permanente en el cual estás ahí en tensión entre lo que es vida y lo que es muerte. Y bueno, en el área nuestra hoy, cuando ocurre una alerta o hay un llamado o hay un monitor que te dice algo, pasa de una situación de control a una situación de adrenalina permanente por esa lucha entre la vida y la muerte, porque bueno, cuando ocurre lamentablemente un evento negativo es cuando vos tenés que estar y empiezan a pasar las horas. A veces puede durar minutos como podés estar horas en esta lucha entre poder dar vida o sostener la vida a que venza la muerte, ¿no? Y bueno, y son pacientes, en el caso nuestro son pacientes que bueno, recién llegan por lo general a la vida. Y más vulnerables que el resto y con un requerimiento de ayuda mucho más alto, ¿no? Por su estado de vulnerabilidad dentro de Neo. Y sí, y ahí es donde juega el equipo, en realidad, porque para que uno pueda tener resultados, tenés que estar en equipo, jugar en equipo. Y ahí también hay una similitud en esta cronología que vos hacés, en este paralelo que hago de rasgos similares que tenés. Equipo. Claro. Nadie se salva solo, todos necesitamos del otro. En realidad todos necesitamos del otro. Y a su vez estamos invadidos por una cierta soledad. Porque bueno, también en esos roles cada uno cumple una función. Entonces, en el arco está solo en el arco, en Malvinas a veces en el puesto de control estaba solo, si bien te rodeaba toda una compañía, pero estaba solo en un momento y en una sala de Neo hay momentos que sos a lo mejor la conducción acompañado de un equipo. Y bueno. Pero las decisiones que tomás sí son individuales. Son decisiones que a veces hay que tomar decisiones individuales. Sabemos lo que necesitas y estamos cerca. AMR Salud, tu mejor decisión. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Nos vamos aquel 2 de abril y un poquitito antes en realidad. Te tocó la colimba, vos le dijiste a tu vieja, abro comillas, ¿qué le dijiste? La colimba no es la guerra. Y sí, antes y después, afortunadamente al día de hoy de Malvinas, no hubo otro conflicto armado de esas características. Sí, pensar en que uno iba a estar en una situación de guerra era inimaginable.
Más, yo el día que ese día que me despedí, muchas veces me había despedido para venir a Rosario. Para mí en realidad ir al servicio militar me significaba no venir a la ciudad deportiva. Era irme a otro lado y dejar postergado ese sueño que era jugar al fútbol y también esa puerta que había dejado abierta de una educación superior. Porque para mí la educación no se terminaba en el secundario. Yo quería tener una apuesta a una educación superior. Fuiste, ya relataste cuál era tu rol, cuál era tu responsabilidad, estabas acompañado por un equipo de gente que conociste en ese momento. ¿Quedó vestigios de esa, llamémosle, amistad circunstancial? Lamentablemente yo estaba con un regimiento que éramos casi todos cordobeses y al venirme a Rosario es como que me desprendí. En realidad, y mi compañero de pozo, mi compañero de trinchera, era de Esquel, Eduardo Lefipam, y pasó mucho tiempo para tener noticias de él y hará 2 o 3 años vino una médica residente al hospital Eva Perón y hablando del hospital de Esquel y hablando me dice, pero Eduardo es enfermero. ¿Y lo habían hablado allá? ¿En algún momento el gusto por la salud? ¿Íbamos a seguir? No. Sí, nada. No. ¿Nunca te imaginaste que iba a seguir lo mismo que vos? Somos del grupo de camilleros que pertenecíamos al regimiento, somos los 2 que estuvimos ligados a la salud. ¿Pero ya los habían puesto ahí porque ustedes dijeron prefiero estar ahí o los pusieron de casualidad? Nosotros elegimos el lugar. Lo que nunca supe es si Eduardo, él antes tenía, por su relato y por lo que me contaba, no estaba en su cabeza hacer algo ligado a la salud. Bueno, pero lo que hablamos antes, te marca, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Claro. ¿Y te reencontraste con él? No. Todavía. Es una pendiente. No todavía. Es una pendiente. Pasaron 40 años, que parece un montón, pero por momentos parece poco, parece ayer. Tal vez por todo lo que ustedes reviven permanentemente, tal vez porque nos queda claro lo que vos decías al inicio, esto de que hubo un momento en la vuelta en donde daban vergüenza, o sea, una locura, una locura. Fue el único momento, gracias a que vamos a seguir insistiendo y esto no va a volver a pasar. ¿Qué vestigios te quedan de eso? ¿Qué cosas, si hay algo positivo, y qué cosas negativas? Sin duda hubo muchas. Mirá, a mí me queda, bueno, yo soy un agradecido a la universidad, a la UNR y a la Facultad de Ciencias Médicas que me abrió la puerta, así como cuando volví me abrieron las puertas de un trabajo en mi pueblo, pero yo decidí apostar a la educación y por eso volví a Rosario. Sí. Hubo un examen en el cual pude ingresar y en el 83 empezar la carrera de medicina con nuevos compañeros y compañeras que fueron sostén sin saberlo en ese momento y en el cual yo había decidido dedicarme muy de lleno a los libros porque venía con un tiempo perdido, ¿no? Y con la cabeza todavía en parte en Malvinas. Después volví a retomar la pelota de fútbol, digamos, los guantes, agarré los guantes, que me ayudó en todo ese tiempo de facultad. Fui a jugar a la Liga del Interior, jugué durante 6, 7 años, hasta que la residencia me dijo, bueno, las 2 cosas no se pueden. Tu cuerpo tampoco lo da para tanto, porque la residencia es heavy. Sí. Y además había que entrenar y jugar, era un montón, claro. Y bueno, y en ese tiempo, también, ese tiempo duro donde muchos compañeros no pudieron seguir adelante y decidieron quitarse su vida, muchos compañeros veteranos, también apareció la fuerza de los veteranos de unirse, de construir, de ayudarse unos con otros, de contarnos las propias historias y de sorprendernos con la historia de cada uno, y fue una herramienta de contención. También salir a la calle, entonces también ahí juega lo grupal, ¿no? Claro, si que cada uno de nosotros nos hubiéramos quedado solos, esto hoy no lo podríamos estar hablando a 40 años. Y creo que eso, dentro de esos 40 años, que parecen allá lejos, pero que son cortos,
tienen que ver con esto, que nosotros nos pudimos ir juntando, a los cuales yo les estoy agradecido permanentemente, porque mientras yo estudiaba había compañeros que se reunían y ganaban la calle. Para que, bueno, hoy tengamos algunos beneficios que tenemos los veteranos, que sirven de contención, ¿no? Y que, bueno, y que cuando miramos para atrás esos 40 años no parezcan tan lejos, porque lo vivimos en una forma intensa, si se quiere. Y no quedarse solo con lo doloroso, que lo hay y mucho. Sí, bueno, ese dolor, el dolor que vos decís, creo que en estos años tiene que ver de haber podido transformar el dolor en solidaridad, sí, en poder ir hoy a las escuelas y tener la presencia de tantos estudiantes de secundario, de primario, universitarios, tema, que ¿no? podamos estar hablando y bueno, y de a poquito esa mochila con la cual volvimos tan cargada y en la cual estaba muy llena de culpa. Nosotros volvimos con una culpa importante, la culpa de haber vuelto. ¿Quiénes? Y la culpa de haber vuelto y de que hayan quedado compañeros de nuestra misma edad, que hayan dejado todo, que dejaron lo más preciado de un ser humano, que es la vida, ¿no? Y bueno, y la posibilidad de volver, si bien habría la esperanza a una nueva vida, pero saber que hubo quienes dejaron la vida allá, creo que jugó y juega en nuestras cabezas, ¿no? ¿Reabre alguna herida, alguna llama que estaba ahí oculta, algunos de esos dolores, la guerra actual que estamos viendo ahora en todos los medios? Y uno trata de que no te toque tan de cerca, porque en realidad el pensar un mundo en guerra y sabiendo lo que es la guerra, que es la destrucción, que es el horror, que es la desesperanza, que es la angustia, abusos, la angustia y por sobre todo la muerte. Es algo que es imposible de pensar que aún siga habiendo guerras, ¿no? Que aún siga habiendo guerras y bueno, y aparte saliendo de algo tan terrible como fue la pandemia, ¿no? Cómo nos ha atravesado a una sociedad que no tuvo fronteras, porque a veces las guerras ocurren en un lugar determinado y hay hechos que no tienen fronteras y que nos toca a todos, ¿no? Por ahí no se quiso comparar o no se quería comparar la pandemia con una guerra, pero ahí también, si buscás, hay muchísimas similitudes por lo cual somos atravesados los seres humanos, ¿no? Tato, hablaría una hora más, nos tenemos que ir, pero hablábamos de todo el tiempo, estuvimos hablando de la memoria, del reconocimiento, de construir y reconstruir permanentemente lo que ha sucedido, con sus pocas cosas positivas, con sus miserias y con sus dolores, ¿no? En este trabajo individual, pero también en equipo, grupal, que es algo que también hablábamos. En todo eso, en esas charlas en las escuelas, en las charlas con tu familia, la actual, la que construiste, ¿no? Sí, con tus hijos, con tu mujer, ¿cómo te gustaría que recuerden y que te recuerden? Y tal cual soy. Esto que yo te decía, yo sigo siendo Tato y Tato lo traigo de pibe, cuando era chico en mi pueblo. Y Tato soy hoy aquí, en mi trabajo. Y bueno, creo que soy alguien con compromiso. Compromiso a la palabra, pensar en el otro y bueno, y que me recuerden o que puedan ir a determinados lugares por donde yo he pasado y bueno, y que haya quedado algo, que haya dejado algo. Y creo que eso es lo importante
en la vida de todos, dejar algo, ¿no? Dejar un legado. Y bueno, creo que es eso lo que más me importa o bueno, con lo que me siento bien. Bueno, lo traslado a los excombatientes porque algunos han dejado el compromiso entero allá y otros han dejado la vida. Como vos dijiste, lo más preciado. Así que el recuerdo a 40 años de aquellos que han quedado allá y aquellos que han vuelto, todos han dejado todo. Gracias, una vez más. Bueno, gracias a vos, Carolina, a tu equipo y a la audiencia. Gracias. Gracias. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.